Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CC. Continuamos en Cátedra Médica y el día de hoy tenemos la oportunidad de contar con la doctora De la Rosa, quien nos viene a conversar un tema bastante interesante, importante, y le damos la bienvenida en el día de hoy, doctora Gloria De la Rosa, quien es pediatra, pero tiene una subespecialidad en nefrología, y nosotros pues vamos a estar pues conversando con ella a propósito de la hipertensión arterial en los chiquitines y cómo eso va a repercutir, cómo eso va a impactar en la salud de nuestros pequeños. Muy buenos días, doctora De la Rosa. Buenos días, gracias por tenerme aquí, por la invitación. Y gracias a usted por venir, por estar presente, porque las mañanas de los médicos son complicadas. Sí, son complicadas. Sí, hay que agradecer a cada uno de los colaboradores que apartan ese momento en su agenda tan apretada para venir a colaborarnos y educar a la gente que nos escucha. Las mañanas son como en televisión y en radio, son como propicias para los políticos, ¿verdad? Pues se dedican a eso. Pero los médicos, como que se nos hace muy difícil. La verdad es que en el caso particular mío, la verdad es que es un gran sacrificio. Cortar la mañana, se te requebra todo y entonces el día tienes que estarlo empujando y al final estás tú a altas horas de la noche, entonces todavía en labores. Gracias, doctora, por estar aquí. Entonces usted es pediatra, esa es su formación inicial. Sí, pediatra. Hizo pediatría, estudió medicina en la Universidad Autónoma. Sí, en la UAS. En la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la... UAS. ¿Eh? Mi amada UAS. Nuestra amada UAS. Aquí los tres somos guasdianos. Tú eres guasdiana. Mira el anillo de Kelvin, el anillo de Lisani ahí que me está enseñando. Yo guasdiana. Guasdiana. Entonces, orgullosamente. Así mismo es. Yo tuve el privilegio y la dicha, ¿no?, de que esa universidad estaba abierta, porque si yo no hubiese sido, si la UAS no hubiese estado abierta para mí, pues yo no hubiese sido médico. Yo no tenía posibilidades. Sí. Y la mayoría de la población pues tiene más o menos esa situación. 65% de lo que se produce en este país de profesionales lo aporta la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es. Así que salud a la vida institucional de esa universidad. Entonces usted se gradúa de doctora en medicina. ¿En qué año, doctora, se recibe? Usted es muy joven. Gracias. Sí. Yo me gradué en el 2009 de Medicina General. La Medicina General, entonces luego hace la especialidad de pediatría. Sí, 4 años de pediatría en el Hospital Infantil Roberto Cabral. El Hospital Nacional, es un hospital de alcance nacional. De hecho, hay pacientes que vienen de islas a tratarse. Sí, así es. Sí. Tenemos colaboraciones de muchos otros hospitales pediátricos que ya tenemos, gracias a Dios. Bueno, digo mucho, ¿verdad? Porque en comparación a lo que teníamos antes, pero la verdad es que sí, que nos llega de todo, nos llega de todos sitios y hemos manejado diferentes patologías que a veces se hacen difíciles de manejar en otros países. Sí, sobre todo esas islitas pequeñas que tienen unas instalaciones bastante difíciles. Así es. Sí. Entonces, hace medicina, en el 2009 se recibe de doctor en medicina, va a hacer pasantía, ¿verdad? Hace el año de la pasantía y luego entonces inicia. ¿En qué año inicia pediatría, doctora? No, lo que pasa es que, exacto, yo en el 2009 me gradúo, inmediatamente hago la pasantía. Ya para el 2011 yo había comenzado la pediatría. Exacto, en el 2011. Ahí 4 años. Exacto. Y luego entonces inmediatamente entré a la subespecialidad. En el 2015 entonces. En 2015. Comienza, termina pediatría y comienza inmediatamente nefrología pediátrica. ¿Y qué le motivó, doctora? Pero espérate, Lisani, vamos a sacarle cuenta a esta mujer. Ella lleva 6 años, oye, para que tú veas lo que significa. De medicina general, sí. Mínimo 6 años. Ajá. ¿Cuántos años duró usted en la carrera, doctora? 5 años y medio. 5 años y medio. Vamos a redondearlo. Después de 5.5, ¿verdad?
De punto 5, Sí, va sí, le redondeado, 6 sumamos la años. pasantía y ya. Ahí tiene 7 años. Ay. Pero tiene 4. 4 años, ¿verdad? De Ahí hay pediatría. 11 años. ¿Y de nefrología? Fueron 3 años. 3 años. O sea, tú estás hablando de que cualquier médico tiene en las costillas 14 años de, De su estudios vida. solamente Así, dedicados a Invertidos ahí. 14 años. así mismo. O sea, tú estás hablando de esto. Entonces usted es pediatra, nefróloga y hoy hablando sobre el tema de la hipertensión, la presión alta en los niños, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo eso impacta? Yo pensaba, doctora, es mentira, pero tengo que decirlo así para que la gente, Porque la gente para que se la gente vaya en entusiasme. eso, ¿Verdad? en esa vuelta. La mayoría de las personas pueden pensar que el problema de la presión alta es solamente de los adultos. Y de hecho yo he hecho una anécdota en muchas ocasiones de un jovencito de 18 años que intentamos intervenir entre la vida y la muerte, lo operamos, estaba en muy malas condiciones y al final era un problema de hipertensión. ¿Cuán frecuente es el problema de la hipertensión en los niños? Bueno, mira, la hipertensión arterial en los últimos años ha ido en incremento desdichadamente en la edad pediátrica, porque sabemos que también en los adultos ha impactado, pero en pediatría la prevalencia varía mucho de acuerdo a las características que ponen cada uno de los investigadores para clasificar la hipertensión arterial, pero sí que ha aumentado hasta en un 7% de manera general en la población infantil, especialmente esto en asociación con el tema obesidad, sedentarismo, mayor necesidad de ingreso hospitalario, mayor sobrevida de algunos chiquitos que antes quizás no sobrevivían, etcétera. Entonces, hoy hay un problema de más niños hipertensos. Tú sabes, Lizania, doctora de la Rosa, que aunque uno quizás tenga algunas inferencias, pero la verdad es que es muy difícil para la mayoría de los padres hoy día poder manejar la situación de que tiene un niño con hipertensión. Sí, es difícil. Eso es un tema Debe ser serio. difícil. Pero tenemos un incremento, dice usted, de un 7%. Sí, hasta un 7% en los últimos estudios. Eso significa que ¿qué porcentaje de nuestra población pediátrica es hipertensa? Bueno, es que la verdad, por ejemplo, ahora mismo yo estoy desarrollando un estudio para saber qué incidencia tenemos en la actualidad de hipertensión en niños y categorizarla, porque, claro, no toda la hipertensión en niños es primaria. De hecho, la mayoría son secundarias a una enfermedad de base. La incidencia en nuestro país, la verdad que no te la sé decir exactamente. Justo estoy en el desarrollo de ese estudio. Claro. Es un problema serio el que tenemos en nuestro país, el tema de las informaciones, de datos. de las informaciones que se deben producir como una actividad, digamos, muy activa en el día a día. Pero mire qué sucede, doctora. Tenemos ya el problema como tal. Usted dice el tema del sedentarismo, ¿verdad? Sí. El tema de la obesidad y todo esto. ¿Cuáles otros elementos pudieran ser como manera de hipótesis o en relación a estudios de otras partes del mundo que influyen en el tema de la hipertensión en nuestros niños? Bueno, como les decía, en la mayoría de los casos la hipertensión arterial es secundaria a una patología de base, a una enfermedad de base. Algunas cardíacas, la mayoría renal, de alguna causa renal sí. O sea, el problema de la hipertensión en los niñitos, en los niños, suele ser secundaria al riñón, sí, más que al corazón. Sí. Oh, En la interesante. O primaria, como les mencioné, que ha tenido una mayor incidencia en los últimos años, pero sí. Por eso nosotros solemos tener muchos pacientes a la cabeza. Siempre se maneja en coordinación con cardiología pediátrica, claro que sí. Pero muchas veces somos nosotros quienes tenemos como la cabeza del seguimiento de esos pacientes, porque sí que en muchos casos es secundario a algo renal. Pero también, evidentemente, el hecho de que haya un aumento en los niños obesos, que eso se habla de que en las últimas décadas ha aumentado la cifra hasta multiplicada por 10 lo que se veía, que te digo, en el 1960. Entonces, eso evidentemente tiene que traer alguna repercusión en los niños. Además,
de que hay algo que yo siempre resalto mucho y es que en nuestras consultas pediátricas se hace más la práctica de tomar la presión arterial en niños sanos. Entonces, evidentemente, pues eso nos ha ayudado a establecer diagnóstico precoz Muy temprano, sí. de el niño hipertenso o lo que algunos le llaman prehipertensión. Que, bueno, ahora nosotros los llamamos como hipertensión, como tensión arterial alta. Ok. O normal alta, más bien, a lo que antes se le llamaba prehipertensión. Entonces, esos niños, pues, que antes quizás era subdiagnosticado y que ya en la adultez es cuando se diagnosticaban, pero ya hay un evidentemente... daño, evidentemente. Claro. Ya hay un daño. Y había iniciado muy probablemente, de hecho, muchos pacientes con hipertensión arterial primaria, adultos, se ha determinado Que que... empezó en la Fueron niñez y no se detectó. hipertenso de niño o de adolescente, que es el caso que siempre nosotros le decimos, Lizania. Sí, claro. Me gustaría saber, doctora, porque aquí ya tenemos la oportunidad en los miércoles con el cardiólogo que nos colabora de poder establecer todo lo que tiene que ver con la hipertensión arterial en el paciente adulto. En el caso del paciente pediátrico, los rangos en los que se entra en esa categoría de hipertensión arterial, ¿cuáles son? Mira, yo digo que nosotros, yo he visto algunos memes que ponen como el pediatra que exige 0.0005 miligramos de algo a la enfermera. Porque es que nosotros todo lo calculamos de acuerdo a la edad, Claro. al Al sexo, peso. a la talla, al peso. Entonces, yo no pudiese decirte, con tantos, ya yo considero hipertensión, bueno, en adolescentes. En adolescentes sí que se considera hipertensión. No, hipertensión no. Niveles tensionales normales altos con 120/80. O sea, un niño que tiene entre 13 y 19 años, que tiene Exactamente. 120, 80, 80 se considera nivel Alto. alto, normal alto. Sí. Exacto. Que es a lo que antes se le llamaba prehipertensión, pero Exacto. ya no acuñamos mucho ese término. Entonces, Pero esos niveles en un adulto es lo que se espera Exacto, tener. es lo normal. ¿verdad? exacto. Por eso es que en pediatría las cosas se manejan mucho de acuerdo a la talla. Se dice que nuestros niños son niños en sí o son adultos pequeños. No, para nada. Ese es un término que, por favor, los niños no son adultos pequeños. Los niños son niños. Exactamente. Y las enfermedades en pediatría son total y absolutamente distintas a las de adultos. La fisiopatología, la forma en la que se desarrollan, las razones por las que se desarrolla una enfermedad en pediatría, nada que ver con el adulto. Doctora, tenemos que irnos a una pausa, pero a mí me ha gustado cómo usted ha respondido. Fíjate, Lizania, cómo ella dijo, pero no, los niños son niños. Qué bueno tener en el día de hoy a esta joven pediatra nefróloga, una subespecialista, quien se encarga del riñón de nuestros pequeños, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, la doctora Gloria de la Rosa, hoy hablando sobre la hipertensión en los niños. ¿Hay hipertensión en los niños? Sí, cómo no, pero hay que ver el impacto y la repercusión que tiene ese fenómeno en la salud de nuestros niños. Ya volvemos.